el COVID, la pandemia. Ahí estuvo él también orientando a todo ese equipo, acompañando. Y bueno, pues está con nosotros a esta hora el doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo. Doctor Álvarez, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Vía Pública. ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un placer estar aquí con usted en este programa de Vía Pública y bueno, a todos los oyentes de Todelar. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. El placer es nuestro que nos esté acompañando. Doctor Álvarez, pues sin duda alguna hoy el país, especialmente Bogotá, ha tenido unos casos, unas situaciones, unos episodios en torno a este tema de las infecciones respiratorias que se están dando. Quisiera que usted nos diera un concepto, doctor Álvarez, de qué es lo que está pasando. ¿Este es un nuevo brote de infección respiratoria aguda que se está viviendo? Bueno, diríamos que normalmente tenemos que estar acostumbrados, especialmente en ciertas ciudades como Bogotá, en que hay unas épocas del año en que tenemos aumento o circulación de virus respiratorios que a su vez llevan un incremento de casos de esa enfermedad respiratoria, que es lo que comúnmente los colombianos llamamos gripa, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues tener en cuenta que en realidad lo que estamos viendo ahorita no es un nuevo virus, no es el caso de lo que vimos hace 4 años, sino en realidad son los virus que normalmente circulan de forma estacional o de forma periódica mejor, como el virus de la influenza, el virus del adenovirus o el metanemovirus o el virus digital respiratorio o el mismo virus del SARS-CoV-2, que es el que causa la COVID-19. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es precisamente que hay algunas personas que se contagian de SARS-CoV-2, otros se contagian de sistema respiratorio y otros, infortunadamente, se pueden contagiar también de influenza. Y digo infortunadamente porque recordemos que el virus de la influenza es uno de los virus que también produce complicaciones serias e importantes, incluyendo la muerte. A veces se nos olvida, pero antes de la pandemia de COVID-19, el virus que más nos preocupaba, al menos en la población adulta, es justamente el virus de influenza, porque tiene esa capacidad de producir complicaciones graves como esta, hospitalizaciones y muertes. Claro. El caso incluso de este cadete de la escuela militar que muere por un cuadro de neumonía aguda, puede ser parte también de este tema, doctor Álvarez, y se lo pregunto tal vez para llegar es a contarle a los colombianos es con qué velocidad puede de pronto actuar una infección respiratoria aguda, cuánto es su tiempo y su velocidad y qué se podría hacer en dado caso cuando la persona puede estar sintiendo estos primeros síntomas. El caso del cadete hablaba que era un dolor de garganta y así pueden estar percibiéndolos. Usted nos puede corregir si es similar, digamos, a lo que se puede dar de efecto en algunas personas. Sí, a ver, yo creo que pongamos en contexto esta situación dramática, porque claramente es dramática que una persona sana completamente en menos de 3 o 5 días termine complicado y falleciendo. Eso no lo espera nadie y pues obviamente, sobre todo uno de los familiares, es extremadamente difícil de entender. Pero tengamos en cuenta, para no perder el horizonte, dos cosas. Este virus, el virus de influenza, normalmente es un virus que puede afectar a todos y normalmente complica a las mismas personas que complica a las personas con COVID-19, es decir, personas en los extremos de la vida, menores de 1 año, mayores de 60 años, personas que tienen algunas condiciones clínicas previas como tener diabetes o tener hipertensión o tener enfermedad renal o enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, las personas que tienen obesidad, las mujeres embarazadas, son los que usualmente se pueden complicar cuando se infectan con virus de influenza. Pero dicho esto, también hay que tener en cuenta que personas completamente sanas, cuando se infectan con influenza, pueden hacer un cuadro muy grave, severo, y en 2 o 3 días pueden terminar en neumonía y posteriormente falleciendo. Eso no es lo usual, pero puede suceder, y justamente este caso desafortunado que vemos en la Escuela José María Córdoba está asociado a este virus que está circulando este año entre nosotros, el virus de la influenza con una característica probablemente el H3N2, que es un nombre sofisticado, pero para decir que es el mismo virus que no es que esté o haya salido de la escuela José María Córdoba, sino que esté circulando en este momento en varias ciudades, incluyendo Bogotá. Claro, doctor Álvarez, siendo este ese virus, como usted nos lo cuenta, ¿esto es posible ser tratado en casa o es necesario inmediatamente acudir a un médico?
Sí, qué buena pregunta. Yo creo que aquí hay dos cosas también para resaltar. La primera es que la mayoría de virus causan síntomas muy parecidos, estos virus respiratorios. Es decir, ni siquiera para los médicos es fácil hacer el diagnóstico de saber que los síntomas son por adenovirus o por sincitial respiratoria o por influenza o por SARS-CoV-2. Es muy difícil, porque los síntomas son muy parecidos, ¿no? Dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, tos seca, moquitos en la nariz. Eso normalmente ocurre con todos estos virus y normalmente evolucionan favorablemente con medidas caseras, con medidas sintomáticas, ojo, no con antibióticos, los antibióticos son para las bacterias, no para los virus. Entonces, las mismas medidas que tenemos usualmente que nos enseñan nuestros papás, los abuelos, siguen siendo importantes para la mayoría de estos resfriados o gripas. Sin embargo, sí hay personas que deben tener atentos a signos de alarma. Los que ya comenté que tienen alguna condición clínica previa, pero adicionalmente personas que tienen fiebre y la fiebre persiste por más de 3 días. No es usual que una persona que tenga un virus gripal después de 3 días termine complicándose. Es un tema que ya debe ser un signo de alarma y eso debe alertar para ir o llamar a mi servicio de salud. Y lo otro, que también es un signo de alarma importante, es que la persona empieza a tener dificultad para respirar, que empiece a ahogarse, que empiece a tener respiraciones, dificultad para hablar, dificultad para hacer los ejercicios o las actividades diarias. No es usual, y si empieza a suceder que empieza a tener problemas de fatiga o tenga problemas de dificultad para respirar, también es un signo de alarma y debe ir a un servicio de urgencias o a llamar a su servicio de salud, como acabo de decir. Hay otras cosas que pueden ocurrir que no son tan agudas, pero que también es importante tener presente. Personas que duran que persisten con tos por más de 15 días. Usualmente los virus pueden producir tos, pero se empieza a recuperar. Hay personas que no solamente no mejoran, sino que empeora la tos. Eso tampoco es bueno y también nos debe alertar. Claro, importantísimo estas recomendaciones, doctor Álvarez. Integro a mi compañero José Ángel Rincón, que tiene inquietud también a esta hora.